Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al Ciudadano TV, un domingo más que les acompañamos. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Esta es la revista oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Para iniciar, les contamos que para constatar los avances y la planificación del proyecto más importante del país, Ciudad del Conocimiento Yachay, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, acompañado de las principales autoridades nacionales y locales, realizó su primera visita oficial al cantón Urcuquí, ubicado en la provincia de Imbabura, donde se construye la primera ciudad planificada del Ecuador. Mira este informe de Santiago Duque. Urcuquí es un pequeño poblado ubicado en Imbabura, que albergará una nueva universidad especializada en ciencias duras, en tecnología y en estudios de nivel mundial. Será la primera ciudad planificada en la historia del país. La Ciudad del Conocimiento se extenderá en aproximadamente 4.200 hectáreas y tendrá una gran inversión económica inicial de alrededor de 500 a 600 millones de dólares. Completarla conllevará inicialmente alrededor de 5 o 6 años. Según el jefe de Estado, quien visitó los predios de Yachay, el futuro depende del talento humano, ciencia y tecnología. Por esta razón, ha impulsado esta magna obra como el proyecto de mayor importancia en la historia del país, por encima de las carreteras, hidroeléctricas y demás. No solo que va a estar presente el nombre de Urcuquí, va a estar presente en Imbabura, en Ecuador, en toda América Latina, porque esta universidad, les insisto, es el proyecto para nosotros más importante de la Revolución Ciudadana. Aquí está el futuro del país y pondrá a Urcuquí, que sí, no solo a nivel regional, presente a nivel mundial, porque traeremos gente de todas partes del mundo. El proyecto que sin duda alguna va a cambiar la historia del país. El proyecto que ya ha captado la mirada de muchas naciones del mundo. Y justamente es aquí en Urcuquí el proyecto Yachay, Ciudad del Conocimiento. Así, de los 19 centros e institutos de investigación que posee el Estado en todo el país, al menos 10 se concentrarán en Yachay. Además, está buscando que transnacionales como Microsoft y Siemens instalen sus centros de investigación aquí. Siempre nosotros hemos sido abandonados, ¿no? Y ahora que nuestro presidente ha elegido esta nueva Ciudad del Conocimiento, es una buena idea que han hecho para nosotros también poder sacar adelante a nuestros hijos. Ahora que se dio esta Ciudad del Conocimiento, yo le doy 1000 felicitaciones al señor presidente, que esto se da y que nos siga dándose para que haya una ayuda para la gente pobre, porque nosotros hemos vivido toda la vida, hemos vivido manipulados, mangoneados de ellos, de estos dueños de hacienda. El gobierno anunció que pagará un precio justo por las haciendas donde se construirá el megaproyecto ecuatoriano. En tal virtud, el señor presidente ha acogido nuestras inquietudes y ha dispuesto para que las autoridades pertinentes revisen este aspecto y en los próximos días intervendrá la DINAC conjuntamente o apoyándole a la municipalidad de Urcuquí. Se trata de un sueño que cambiará para siempre la historia del país. Desde Urcuquí en Imbabura, con imágenes de Rolando Chávez, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Cambiamos de tema. Esta semana, dos personajes importantes de la vida política de la región visitaron Ecuador. Hablamos de Michelle Bachelet, secretaria general adjunta de Naciones Unidas y expresidenta de Chile, y Ali Rodríguez Araque, flamante secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Conozcamos detalles en el siguiente informe. La visita de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y actual secretaria general adjunta y directora ejecutiva de la ONU Mujeres, dejó un gran reconocimiento para el país. Y lo digo muy sinceramente, el Ecuador tiene una serie de avances relevantes en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, partiendo por la propia Constitución, ¿no es verdad? El reconocimiento que hace esta Constitución al establecer la igualdad de género de manera explícita, hasta la legislación sobre la paridad, planes para enfrentar la violencia, importante presencia de mujeres en el gabinete, planes de igualdad, etc.
Bachelet destacó las acciones del gobierno ecuatoriano en esta materia, como la asignación presupuestaria para el reconocimiento de las mujeres, que antes era de 19 millones de dólares y hoy alcanza los 1.200 millones de dólares. Y quiero contarles que el que partió con esta idea fue el presidente Correa cuando él era el ministro de Finanzas. Y estos esfuerzos fueron reconocidos internacionalmente y recibieron el premio conferido por la GTZ, la Agencia Alemana de Cooperación, a la mejor iniciativa en materia de igualdad de género a nivel mundial el año 2010. Destacó que Ecuador es el segundo país en el mundo después de México que ha hecho una encuesta sobre violencia de género, mostrando un punto de partida y línea de base para diseñar las políticas sociales en este sentido. Y nosotros estamos convencidos que esta encuesta va a tener una tremenda posibilidad, si se hace de manera periódica, de darle a las autoridades responsables de hacer los programas para erradicar la violencia. Con el presidente Rafael Correa acordó en buscar mecanismos para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. En el Ecuador, donde las mujeres perciben, como en todo el resto del mundo, debo decir, el Ecuador aquí no es una excepción, lamentablemente, hasta un 30% menos de ingresos que los hombres en las zonas urbanas, según lo que dice CEPAL. De igual manera, Bachelet felicitó al Ecuador por la importante participación de las mujeres en la Asamblea Nacional, argumentando que es la quinta más alta de Latinoamérica y la número 22 en el mundo. Con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Ángel Zulca, en Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Y es que las revoluciones que se llevan a cabo en América Latina llaman la atención de todo el mundo. Así lo manifestó el filósofo Marcelo Musto, quien además destacó que las categorías de análisis y los conceptos marxistas son pertinentes para comprender la realidad de Europa, América y Asia. Lo que ha pasado en los últimos años en América Latina ha sido importante no solamente por América Latina, pero también por los otros partidos de izquierda y movimientos sociales de izquierda mundial. Si nosotros pensamos que la crisis es un fenómeno solamente, un fenómeno que depende desde la falta de regulamentación sobre el capital financiero y no es, como Marx decía y escribía hace 150 años, un momento constitutivo, cíclico del capitalismo, no vamos tan lejos. El cambiamiento vero, la verdadera emancipación social puede ser realizada solamente si hay una participación social, solamente si hay una participación democrática. Es momento de hacer una pausa, amigos y amigas. Al volver les contamos que esta semana el Ciudadano Web TV estrenó el espacio Diálogo Abierto. Lo hizo con una entrevista al secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado. Conozca lo que los medios mercantilistas obviaron publicar de dicha entrevista. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Como lo habíamos anunciado, esta semana el Ciudadano Web TV estrenó el espacio Diálogo Abierto. Lo hizo con una entrevista al secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado. Conozca lo que precisamente aquellos medios mercantilistas a los que se les denunció obviaron publicar de dicha entrevista. Quisiéramos abordar un tema que ha causado controversia en los medios de comunicación, y es que el presidente Rafael Correa en su enlace sabatino dijo que su gobierno estaba reflexionando acerca de si los funcionarios públicos debían o no ir a los medios de comunicación privados. El mandatario se cuestionó, ¿acaso con eso no estamos contribuyendo a llenarse el bolsillo de las familias que dominan los medios a nivel nacional? ¿A qué responde esa política, doctor Alvarado? ¿A ser consecuentes con los cuestionamientos formulados al accionar de ciertos medios de comunicación privados? Yo creo que hay que interpretar muy bien el pensamiento y la expresión del presidente de la República y de la mayoría de los miembros del gobierno. Nosotros consideramos que hay un grupo de medios que tienen mucha capacidad de llegar a audiencias y que han monopolizado la información. Es decir, si usted lo pone de una manera estrictamente técnica, son 6 u 8 cabezas las que manejan un poco la opinión pública del Ecuador, porque dirigen las políticas editoriales de estos medios que llegan a grandes audiencias. Si estos medios fuesen exclusivamente privados y con fin de lucro, estaría correcto, porque es una función de beneficio público que es proveer información a la ciudadanía y también una renta por un negocio privado, es correcto.
pero cuando se convierten en mercantilistas, es decir, defraudan el espíritu para lo que fueron creados o para el deber ser de la información, entonces estamos hablando ya de un poder que, por ser poder, ya no está siendo bueno para la sociedad y está contrastando con los postulados, en este caso, de un gobierno legítimamente democrático elegido, ¿no? Un gobierno democrático. Entonces, es lo que el presidente trata de decir, cómo nosotros contribuimos incluso a llenar espacios importantes en estos medios que hacen negocio con la información, pero no hacen un negocio sano, sino un negocio mercantilista. Y hay que ser consecuentes en todo sentido, desde el punto de vista del discurso político, desde el punto de vista del concepto de lo que debe ser la información para los ciudadanos, desde el punto de vista de democratizar la información. Como ahora ellos están diciendo que no se puede negar un espacio de información, que porque los ministros no van a dar entrevistas a estos medios, están negando información o están negando el acceso a la información de estos periodistas. Pero la producción tiene un video que deberíamos correr para poner un poquito las pautas de esta entrevista y ver quiénes están negando la información que han querido obtener los medios públicos y los medios oficiales. Y veamos de quiénes estamos hablando. Precisamente, vamos a ver en este instante un video que refleja la situación laboral que hemos debido enfrentar los periodistas que trabajamos en medios públicos y en medios oficiales. Muchas veces se nos ha negado, como bien decía el doctor Alvarado, el acceso a esas fuentes que tanto reclaman la prensa llamada independiente. Veamos el video. Todos los ciudadanos tienen derecho a buscar información sin que exista obstáculo alguno. Sin embargo, ciertos comunicadores no aplican este principio cuando de dialogar con los medios públicos se trata. ¿De qué canal eres? Del Ciudadano Catalina Llanes. No te puedo dar, discúlpeme. No. ¿Podemos solicitar unas declaraciones? No, Gustavo, todo mi aprecio para ti, pero no hablo para canales del Estado. Si están ellos no voy a hablar. Por el fondo lo es. No, contigo tampoco hablo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y dónde está la libertad de expresión? La libertad de expresión, compañeros. Simplemente nosotros, tanto como usted y como yo. Pregunta. Para canales del Estado no hablo. A los fascistas no le doy declaraciones. Retírese de aquí. Tocayo, nos está votando. Así es, los estoy votando. Yo a los fascistas no le doy declaraciones. ¿Es acaso esto libertad de expresión? ¿Reflejan en cada uno de sus actos la ética profesional? Precisamente entonces quienes ahora se quejan de que los ministros o funcionarios públicos no vayan a ciertos canales de televisión o ciertas radios de corte privado, no se atrevían a dar declaraciones o se negaban a dar declaraciones a medios públicos y a medios oficiales. Es una práctica cotidiana en nuestro ejercicio periodístico. Cuéntenos, háblenos al respecto. Mire, ahí usted lo tiene, ¿no? Un Alfonso Espinosa de los Monteros, la propia señora Guadalupe Mantilla, tenemos a Rubén Darío Buitrón, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Emilio Palacio, como llama fascista, periodista de los medios públicos, y son los que se rasgan las vestiduras diciendo que se está negando información a los ciudadanos, como que si ellos fueran los dueños de los únicos canales de información a la ciudadanía. Este es un canal de información a los ciudadanos. Nosotros vamos a pasarnos y saltarnos ese oligopolio mediático y vamos a acudir a los medios, que si bien es cierto, hay muchos que son medios privados, pero que no son mercantilistas, ni han jugado con el poder mediático, sea pequeño, mediano, de cada uno de sus lugares de trabajo, ni han jugado para hacer negocios con el Estado, para poner o sacar ministros, para incidir a favor o en contra de una tendencia política en la opinión pública, bajo el paraguas supuesto de la libertad de expresión, de ser libres e independientes, lo cual es absolutamente falso. Precisamente ayer, doctor Alvarado, un precandidato a presidente, como es Álvaro Noboa, acusaba a una corporación de televisión de haber ya elegido, de haber tenido ya una opción para presidente de la República, y les decía que ellos ya no iban a sus coberturas. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, yo creo que el Código de la Democracia es ahora mucho más importante que antes, porque el hecho de que, por ejemplo, este candidato este precandidato se esté quejando de que no lo cubren, está expresando claramente que hay un poder editorial que dice a este señor no lo cubran,
no quiero darle espacio, no quiero darle palestra. Cuando él tiene algo que decir y cuando hay que darle su espacio también. Entonces el Código de la Democracia, ya en la carrera al sillón presidencial en este caso, tiene que darle espacio a todos los candidatos por igual. Hoy día usted entrevista en este espacio a un candidato durante 10 minutos y tiene que darle 10 minutos a todos los candidatos por igual, sea un medio oficial, público, comunitario o privado. Y eso es la ventaja del Código de la Democracia. Pero también devela claramente cómo estos poderes mediáticos pueden negar información a los ciudadanos y cómo ellos tienen la capacidad de elegir a quienes ponen y a quienes no ponen. Ahora, cómo estos poderes mediáticos, en una asociación, diría yo, no ilícita, pero casi ilícita, le dan espacio a gente que no tiene ninguna prudencia en informar temas de Estado, como por ejemplo el asunto del narcotráfico, y le dan espacio para que incluso puedan dañar operaciones secretas sin ningún tipo de responsabilidad, o a falsos valientes, que llamo yo, a ciertos asambleístas que están investidos de esa inmunidad parlamentaria, a estos falsos valientes, y empiezan a convertirse en denunciólogos, pero con tal de que le hagan daño al gobierno de turno, al que no han podido someter, al que no han podido acceder para hacer sus negocios de siempre, a eso le dan espacio para que hagan daño a ese gobierno de turno. Un gobierno legítimo y democrático, legitimidad que ellos no tienen, solamente tienen capacidad, que es capacidad para llegar a grandes audiencias. Entonces, consecuente el presidente con su discurso político, y nosotros también, consecuentes con ese proyecto, estamos totalmente de acuerdo en que tengamos la posibilidad de elegir a qué medios vamos y a qué medios no vamos, como ellos están haciendo también. Mire que el video es más claro que el agua. Cuando ellos, o sea, cuando los señores de los medios se sienten aquí, en los medios públicos, que se lo ha invitado innumerables veces, a hablar sobre lo que se quiera preguntar, cuando se sienten aquí a hablar, por ejemplo, sobre la terminal terrestre, ¿qué pasó? Que le respondan al telégrafo, que le acepten una entrevista al telégrafo y que le digan qué pasó con la terminal terrestre de Guayaquil, cómo se configuró eso, quiénes fueron los perjudicados, fueron parte o no fueron parte estos señores, por ejemplo, de Diario El Universo, o qué pasó con todas estas corporaciones mediáticas que negociaron las frecuencias de las telefónicas en la telefonía celular en Ecuador, que expliquen al país. ¿Por qué dejan solamente que el telégrafo publique, el diario público, y ellos no son capaces de aceptar una entrevista y sentarse a explicar? No, solamente sacan su comunicado público en bloque como AEDEP. Cuando la AEDEP se siente en los medios públicos, en los medios comunitarios, en los medios oficiales, también a decir su parte, ahí pueden ellos exigir y rasgarse la vestidura, porque ellos no son dueños de la audiencia. La audiencia es de todos y todos tenemos también la capacidad y el derecho de acceder a esta audiencia por distintos medios de comunicación. A propósito de lo que usted nos dice, doctor Alvarado, quiero citar al sociólogo francés Jean-Pierre Bourdieu, que advierte en una de sus obras que en un mundo dominado por el temor a ser aburridos y el afán de divertir a cualquier precio, la política está condenada a aparecer como un tema ingrato, que se excluye en la medida de lo posible de las horas de gran audiencia, un espectáculo poco estimulante, incluso deprimente, dice el autor, y difícil de tratar, que hay que convertir en interesante. ¿Cómo calificaría usted a esta espectacularización de la política? ¿Ustedes quieren evitar este show que se ha convertido, en el que se han convertido los programas de entrevistas, sobre todo matinales, de radio y televisión? Es que de verdad es vergonzoso, ¿no? O sea, el hecho de que yo esté aquí va a decir, bueno, la entrevistadora le va a preguntar lo que él quiere, él va a contestar lo que él quiere, va a estar muy confortable y no es capaz de enfrentarse a un entrevistador de un medio libre e independiente, ¿no? Entre comillas, Entre ¿no? comillas, totalmente. Pero ellos hacen una especie de ecualización y una especie de switch. Si va a hablar Fabricio Correa en contra de su hermano, presidente de la República, Fabricio Correa habla con una facilidad como caballito salvaje en sabana, ¿no? Se desplaza. Pero si va a hablar una persona del gobierno, a hablar sobre las obras del gobierno, incluso a aclarar puntos, entonces ahí vienen las interrupciones, le cortan las contradicciones, la opinión. Entonces, los engreídos de estos medios de comunicación son Galo Lara, el coronel Mario Pazmiño, señor Fernando Balda, prófugo de la justicia
aparece también en los medios de comunicación situados, hasta sus tweets. El señor Fernando Larenas de Diario El Comercio hizo toda una historia por un tuit supuestamente fuerte o grosero del ministro del Interior, pero es incapaz pues de escribir de todos los twitters groseros, insultantes y soeces que hace a los miembros del gobierno y a cada una de sus familias, incluso este asambleísta Galo Lara. Entonces, publican los que quieren y ocultan lo que quieren. Más allá de que es un tema, diríamos casi personal, el tema de Vialmesa, el Universo ocultó información importante que los ciudadanos, y que ellos conocían, no es que no la tenían, la tenían, ocultó información importante para que los ciudadanos saquen conclusiones. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para inferir que había tráfico de influencias y había corrupción. Entonces el Universo manipuló la información. Entonces el Universo está corrompiendo el periodismo. ¿Por qué yo le voy a dar una entrevista a un medio condenado por injuriador? ¿Por qué le voy a dar una entrevista a un medio que yo sé claramente que está negando información a los ciudadanos para que puedan determinar, por lo menos, si un funcionario es honesto o es deshonesto? Por eso yo le dije en mi Twitter a Pedro Javier Valverde, que tiene relación con el Universo, y se lo dije también a Nicolás Pérez, y se lo dije al investigador Paul Mena, no tienen la talla moral para mirarme a los ojos. Porque no han podido comprobar absolutamente nada, ocultaron información para inferir que había tráfico de influencias y se metieron con mi familia, que es lo más sagrado que uno tiene. Hace pocos meses fue el Papa Benedicto XVI quien hizo un llamado a liberarse de la dictadura de los medios de comunicación. También una convocatoria similar formuló el presidente de la República, Rafael Correa, y otros mandatarios de la región. Doctor Alvarado, ¿qué necesita el pueblo ecuatoriano para liberarse de esa dictadura? ¿O usted cree que ya lo está haciendo? Porque las cifras parecen ser evidentes. A pesar de la campaña sistemática que se ha llevado a cabo a lo largo de estos 5 años de gobierno, el presidente Correa goza de una popularidad del 80%. Sí, ellos no han podido debilitar los pilares de la revolución ciudadana, que son la ética para gobernar, que son la defensa absoluta de la verdad, que es construir ciudadanía y recuperar el país, que estos contribuyeron a llevárselo, que estos contribuyeron a que el país esté en manos de otros y no en manos de los ciudadanos. Esos pilares importantísimos son los que este presidente ha peleado cada día y este gobierno también. Y por eso, por todo el poder mediático, con todo el control de las audiencias que tienen, no han podido debilitar este gobierno realmente patriótico que lucha día a día por defender estos pilares de la revolución ciudadana. No olvidemos también, hablando justamente de acceso a la información, que hemos invitado innumerables veces a los señores Gonzalo Rosero, a el señor de radio Diego Kendo y a otros de esta cadena de radios que entrevisten al presidente en un programas especiales. Lo hemos invitado y han tenido 1000 excusas y nunca han querido. No nos olvidemos que la cadena de Coavisa ha vetado al presidente de la República. Lo puedo decir categóricamente. Entrevistas pautadas, ya concedidas, y ha venido la directiva del canal, lo que sea, y ha dicho no, al presidente no se lo entrevista. No nos olvidemos que Marcelo Holguín, que ahora está en Gamavisión, fue votada de Teleamazonas por entrevistar al presidente de la República en contra de la voluntad del gerente del canal. Entonces, ¿de qué libertades y de qué acceso a la información estamos hablando? Del que ellos están acostumbrados, del que ellos han querido manejar siempre. Desde su experiencia, doctor Alvarado, en los enlaces sabatinos se han expuesto cientos de videos. Miles de videos con ejemplos de la mala práctica del quehacer periodístico. ¿Usted ha recibido algún desmentido por parte de estos medios de comunicación? Nunca. Es bueno que lo tocó. Tanto mienten estos medios, que están muy categorizados, los que están en la AEDEP, en la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, y estos grandes canales de televisión como Ecuavisa, Teleamazonas, se han dedicado durante todo este gobierno a mentir en cosas fundamentales, y le hemos demostrado cada sábado. Multiplique unos 4 o 5 videos por enlace. Tenemos 274 enlaces. Estamos hablando de más de 1000 videos, más las cadenas de La Verdad Sea Dicha. Todo este tipo de cosas contabilizan que estos medios han mentido más de 1000 veces a la sociedad ecuatoriana en temas fundamentales.
significa que estafan a sus audiencias, a sus lectores y a sus anunciantes. Y no han podido decir siquiera que esto es verdad, que nosotros estamos mintiendo. O sea, no han podido refutar lo que nosotros le ponemos ahí. ¿Le sorprendió la campaña emprendida luego del informe presentado por el gobierno ecuatoriano en Ginebra ante la Organización de Naciones Unidas, cuando evidentemente el país fue ovacionado? Y luego acá lo que se replicó fue la supuesta crítica a la libertad de expresión. Mire, todos estos grupos están acostumbrados a decir lo que hay que hacer y nadie les puede decir lo contrario. En el caso de Ginebra, Suiza, ocultaron información, porque la mayoría de los países empezaron felicitando al Ecuador, y los exhortos que hacían o las recomendaciones que hacían estos países era que el Ecuador siga en esa línea de defensa de los derechos humanos. Primero felicitaban y después decían sigan en esa línea. No, pero sacaron a los 4 países que, alejados de la realidad latinoamericana, dijeron que les preocupaba la libertad de expresión del Ecuador. No, nunca puntualizaron algo específico, nunca dijeron nada. Los hemos invitado algunas veces que vengan acá a que comprueben cómo está el estado de la libertad de expresión. Le hemos dicho, le financiamos una encuesta seria con periodistas, con dueños de medios de comunicación privados, con ciudadanía en general. Le financiamos, vengan, ustedes contraten a quien quieran y ustedes presenten los resultados, nosotros no sabemos más del asunto. Y no lo aceptan. ¿Saben por qué? Porque saben que la realidad es otra a que los medios publican. Usted, como encargado de la rectoría de la política comunicacional del gobierno, ¿podría garantizar a los ciudadanos ecuatorianos que nos están mirando a través de nuestras páginas en internet, tanto de la presidencia como del ciudadano y varios ministerios del Estado, que en Ecuador sí está garantizada la libertad de expresión, que sí se va a entregar información, que los funcionarios públicos, los ministros de Estado van a rendir cuentas a los ciudadanos que nos ven también en el exterior? Sí, totalmente. Está garantizado porque los medios... como el condenado diario El Universo, puede seguir informando y hacer lo que quiera y seguir mintiendo. Lo puede seguir haciendo Ecoavisa con sus filosóficas reflexiones el doctor Alfredo Pino Argote. Puede seguirle Ecoavisa negando espacios al presidente de la República, aunque el presidente de la República obviamente ahora no tiene ningún interés, pero lo ha vetado y tiene que decirlo. Ecoavisa tiene que transparentarse y sí, efectivamente hemos vetado al presidente de la República, es decir, le hemos negado a los ciudadanos el derecho de escuchar al presidente de la República en este medio, ¿no? Pero ahora se rasgan las vestiduras porque los ministros no le quieren ir o han decidido no ir a su espacio mediático, a su espacio de televisión. Entonces, pero todo el mundo va a hacer su trabajo, todo el mundo va a asistir a medios de comunicación, todo el mundo va a tener espacios para informar, los ciudadanos van a ser debidamente informados. Eso no hay que preocuparse, está garantizado totalmente el ejercicio democrático de la libertad de expresión del Ecuador, la verdadera libertad de expresión, no la libertad de expresión de un grupo oligopólico de medios en el país. Vamos a ir cerrando esta entrevista, pero antes queremos mostrar, doctor, precisamente el video que usted anunciaba sobre las agresiones de las que han sido víctimas los periodistas, tanto de medios públicos como oficiales. Veamos. Atento Fundamedios, ¿no? Sí, en los últimos meses ha habido un clima de hostilidad hacia los periodistas que elaboramos en los medios públicos. Esos matones de Correa. Sinvergüenzas comunistas, sinvergüenzas. Insultos, consignas violentas y una evidente actitud hostil es la que estos ciudadanos mostraron en un acto de oposición al gobierno. Con la presencia de políticos perfectamente conocidos, estas personas usaron como bandera de protesta la descalificación y la ofensa contra el primer mandatario. ¡Estás muerto! ¡Vas a ir a la cárcel, desgraciado! Ellos, quienes se cobijan de la democracia y ejercen plenamente su libertad de expresión, culminaron su acto agrediendo al equipo de prensa de El Ciudadano e impidiéndole hacer su trabajo. No agredamos. Justamente recordaba el caso de una marcha convocada por la oposición el 8 de marzo de este año. Yo estuve cubriendo por horas esta marcha. Ya en el clímax de este evento convocado por la oposición, un dirigente del partido Pachacutic, que es el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Salvador Quispe,
llegó violentamente hacia la asamblea con un grupo de partidarios. Entonces yo me acerqué a preguntarle, le hice una pregunta que es periodística, le dije que cómo él podía referirse a la marcha, que la marcha era pacífica, si ya había 4 policías en ese momento heridos, nada más, no le hice ningún juicio de valor ni nada más. A la gente que le ha seguido a Salvador Quispe para ver dónde orina, con quién duerme, qué come, qué ha hecho en la noche, a ellos sí le vamos a coger y le estamos tras la pista. Nosotros le tenemos identificado, es del ciudadano, son algunos que dicen que también en Ecuador TV han hecho eso y sobre todo Gama TV. Hay sectores a los que no les sirve que estés en ciertos lugares y hay preguntas que molestan. Esas preguntas que molestan sin duda han llevado a que recibamos calificativos como medios basura, que preguntamos basura o cosas por el estilo de, sí, cierto sector de la derecha en el Ecuador absolutamente identificada. Lucio Gutiérrez a la cabeza, por ejemplo. Hemos tenido, es decir, hay una suerte de censura. Si hay gente que no quiere que le preguntes, que ven de qué medio eres, que no quieren hablar contigo. Si eres un medio público, está censurado. A los fascistas no le doy declaraciones. Retírese de aquí. Tocayo, nos está votando. Así es, los estoy votando. Una organización local que todo el mundo identifica como de protección a los periodistas y de vigilancia para el trabajo de los periodistas, nunca nos ha llamado y nunca se ha preocupado por preguntarnos si es que podemos desarrollar nuestras actividades de manera tranquila. No dijeron nada de la salvaje agresión a un reportero gráfico de la Secretaría de Comunicación por parte de los policías sublevados en el Regimiento Quito. Cuando estuve dentro del Regimiento Quito, lo único que hicieron es sacarme, sin decirme por qué me sacaban. Yo decía, ¿por qué? Solamente estoy cumpliendo con mi trabajo. Por temor a ser identificado con las imágenes, me quisieron quitar la cámara. Vinieron unos policías y que querían la cámara, entonces yo no les di. Entonces al ver que no les daba, vinieron más y me siguieron al Hospital Metropolitano. Tampoco se denunció ante la CIDH la destrucción de equipos periodísticos. Para canales del Estado no hablo. ¿De qué canal eres? Del Ciudadano Catalina Llanes. No te puedo dar, discúlpeme. No, Gustavo, todo mi aprecio para ti, pero no hablo para canales del Estado. Si están ellos no voy a hablar. Con el fondo lo es. No, contigo tampoco hablo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y dónde está la libertad de expresión? La libertad de expresión, compañeros. Simplemente nosotros, tanto como usted y como yo. Pregunta. Elena Rodríguez, periodista independiente de Telesur, es agredida por personas opositoras al régimen. Me amenazó, me apuntó con la pistola, me lanzaron al suelo, me golpearon en el piso, me patearon. La próxima no te salvas, de Correa y una foto de Chávez. O sea, el rato en que se les afectan a su nombre un poquito, allí sí es el grito al cielo. ¿Por qué? Porque son de los medios que son respaldados por la CID. Cuando se trata de nosotros solos, absolutamente solos, que defendemos nuestros principios, no se ocupa nadie. Los medios públicos permiten que aparezcan otras voces que no aparecían antes y que les resultan incómodas a quienes no han estado acostumbrados a escuchar estas voces, a quienes han estado acostumbrados a escuchar las voces de siempre, de sus amigos, de que en los medios privados vayan sus amigos, evidentemente, y acá cuando empiezan a hablar otras voces, otros rostros, ¿sí? Es decir, no el modelo en pantalla, sino otras voces inteligentes que tienen cosas que decir, más allá de su estética, eso les molesta. Es evidente la agresión de la que han sido víctimas los medios o los periodistas de medios de comunicación públicos y también oficiales, y también decían ahí los periodistas que escuchábamos, les resulta incómodas otras voces, que otras voces sean escuchadas. Sí, acuérdese que hay una cantidad de ciudadanos que son escuchados ahora en los medios públicos que no concuerdan con
la visión y la política editorial de ciertos medios de comunicación. Una vez vi a Marcia Guzmán, que le escribió y le exigía a Alfredo Pino Argote que le entreviste porque ella tenía algo que decir. Este señor le entrevistó una vez y no sabía cómo pararla, porque no les gustaba lo que ella estaba diciendo, no sabía cómo terminar la entrevista. Y asimismo, esta misma ciudadana se queja que en Radiovisión jamás le permiten hablar, ni le pasan una llamada telefónica al aire, ni nada. Son ciudadanos que quieren intervenir, tengan lo que tengan que decir, les guste o no les guste. Pero eso no pasa ahora, porque hay medios públicos que sí permiten a los ciudadanos de cualquier tendencia ideológica intervenir y hablar. Y es lo que no pasa en estos medios. Bueno, el mensaje final es que estos medios oligopólicos, que están claramente identificados como actores políticos, no son medios de información, son actores políticos y espacios de poder que han manipulado su esencia para tener rentabilidad económica, con negocios mucho más allá de la razón de ser del periodismo, con negocios con el Estado, sometiendo a autoridades importantes para lograr ganar concursos, para lograr ganar espacios, para haber sido incluso conseguido contratos a dedo. Este tipo de medios no tienen calidad moral ni tienen tampoco calidad ética para decir que ellos son libres e independientes. Son dependientes de su bolsillo y no son libres para el periodismo. Hacen periodismo de acuerdo a su sesgo, a su visión y a sus intereses, y defienden a la gallada, se defienden entre ellos. Yo quisiera saber si algún medio de comunicación o si algún ciudadano vio un ejemplar de ciudadano incendiado ahí, quemado, en algún medio de comunicación libre e independiente. Esa foto no les interesa, esa imagen no les interesa. Ellos construyen imágenes para conseguir sus objetivos, infieren, hacen que los ciudadanos piensen lo que ellos quieren que piensen, a propósito. No les importa destruir honras, no les importa destruir familias, con tal de conseguir sus objetivos. Ellos son los más bacanes, nadie puede ser mejor que nosotros. Y nadie puede decirles nada. No responden ante la ley, no responden ante el escrutinio público. Solamente lanzan las cosas y ellos son libres e independientes. Y si alguien critica a estos oligopolios, entonces está afectando la libertad de expresión, el libre acceso a la información. Y lo que está para ellos afectándose es su poder de hacer empresa con libertinaje, que es distinto. Entonces el mensaje final es que los ciudadanos confíen en que se está tomando decisiones consecuentes a un pensamiento político, a un mandato soberano, y que estos medios que han sido una barrera para el desarrollo y el cambio profundo de un país no van a ser alimentados con versiones de funcionarios de este gobierno. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora de diálogo en este espacio que precisamente lo estamos estrenando y que será un espacio, una ventana para que usted desde cualquier parte del mundo que se encuentre, que sea un ecuatoriano ávido de información, de noticias de lo que acontece en su país, pues pueda escucharlo y verlo a través de nuestras distintas plataformas. Estamos estrenando, insisto, este espacio, diálogo abierto. Insistimos también la invitación a los ministros de Estado, al presidente Rafael Correa, a los funcionarios públicos y a esos sectores de la llamada oposición también para que se sienten aquí en este sillón y podamos debatir, para que la ciudadanía pueda también conocer y puedan rendir cuentas de su quehacer público y político. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por seguirnos. Les invitamos también para que esté pendiente de las informaciones que acontecen en Ecuador y el mundo, por supuesto, en nuestra página en internet www.elciudadano.gov.es. Hasta la próxima. Este fue un extracto de la entrevista realizada a Fernando Alvarado, secretario nacional de Comunicación. Hacemos una pausa, ya volvemos para presentarles el diálogo que Marco Antonio Bravo sostuvo con Michelle Bachelet, secretaria adjunta de la Organización de Naciones Unidas, que visitó precisamente esta semana nuestro país. Ya regresamos.
Nos encontramos aquí en el Salón Swiss Hotel de la capital ecuatoriana para conversar con la doctora Michelle Bachelet. Ella fue presidenta de Chile y actualmente directora ejecutiva de ONU Mujeres. Con ella dialogaremos sobre esta circunstancia que está viviendo género en el mundo y los grandes avances que se están logrando. Por supuesto, ahora con la doctora Bachelet tiene una circunstancia muy importante para el mundo. Bienvenida al Ciudadano y gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo se siente aquí en nuestro país? Gracias, Marco Antonio. Como siempre, aquí el Ecuador es un país tan querido para todos los chilenos y para quien habla en particular. Y yo siempre he sido acogida con cariño. La altura a veces pasa la cuenta, pero pasa factura, pero uno tiene que aprender. Pero encantada de estar aquí y hemos tenido reuniones muy interesantísimas y la verdad es que cuando me vaya me iré con la convicción de que aquí se trabaja en serio para la igualdad de género. Usted tiene una muy buena relación con el presidente Correa. Recordemos la relación mientras era presidenta de Chile y también cuando terminó su mandato fue condecorada por el gobierno del Ecuador. ¿Qué recuerdos tiene de esa relación con el presidente que a propósito se reunió en la presente semana en el Palacio de Carondelet? Bueno, fuimos colegas, naturalmente, nos tocó, y además no solo colegas y asistí a su asunción al mando las dos ocasiones, sino que también me tocó en particular entregarle a él la presidencia pro tempore de UNASUR. Fui yo la primera presidenta, él fue el segundo, y por supuesto buscamos siempre trabajar en afianzar las mejores relaciones entre nuestros países, cosa que creo que logramos, y también a tener el máximo de la cooperación, como ha sido histórico entre Chile y el Ecuador, y entre dos presidentes que buscaban lo mejor para sus países. A propósito, usted cuando comenzó UNASUR, ahora ya es una realidad, es una verdadera institución internacional que tiene mucha representatividad, incluso me parece que ya tiene un puesto en la ONU como representatividad. ¿Cómo ha visto este desenvolvimiento, este desarrollo, este crecer de UNASUR? Lo he visto con mucha alegría. En el periodo que me tocó a mí fue cuando empezábamos a organizar la nueva institucionalidad, a generar y generamos los primeros consejos, ¿no? Pero claramente hoy día, obviamente, años después está mucho más expandido, está jugando un rol muy importante desde áreas muy diversas que creo que son fundamentales. Desde el área de lo político, donde en el caso, cuando yo era presidenta, me tocó lidiar con un par de problemáticas importantes y buscamos siempre construir puentes, generar soluciones, buscar acuerdos, buscar que las partes que tenían algún nivel de conflicto pudieran, digamos, resolverlo de la mejor manera, más adecuada, pero también se ha trabajado intensamente en todo el área de la defensa, ¿no es verdad?, de poder tener una política común a nivel de la América del Sur, en los temas sociales, educacionales, en los temas de infraestructura. Yo creo que UNASUR ha estado jugando un rol muy importante. María Emma Mejía fue una secretaria ejecutiva muy dinámica, muy activa, y yo me junté con ella, como ahora en mi nueva capacidad, acordamos firmar un acuerdo de entendimiento que voy en el día de hoy a firmar con el nuevo secretario ejecutivo, con Ali Rodríguez, y estoy muy contenta porque eso nos va a permitir que también UNASUR, como este conjunto de países, de Estado, de jefes de Estado y de todas sus comisiones, se pueda seguir trabajando desde una perspectiva de cómo le apoyamos el desarrollo de las mujeres en la América del Sur. Vamos a dialogar del tema de género, por supuesto, pero sí me gustaría aprovechar esta circunstancia. Conversamos con Ali Rodríguez también y él nos habló de la proyección de UNASUR y de los grandes cambios que está viviendo América Latina. Por supuesto, América Latina es diferente. Pese a esta crisis que golpea a Europa, que golpea a Estados Unidos, América Latina un poco está todavía en crecimiento, mucho menor que en años anteriores, pero se nota crecimiento, estabilidad política y económica. Es muy interesante. Justamente uno está en algunos países europeos donde por primera vez dicen, cuando en el pasado siempre nosotros se hablaba de la América del Sur y la América Latina como de la década dormida, perdida, y ahora a uno le dicen, bueno, creemos que tenemos que mirar a América Latina con más interés y aprender de ella, ¿no? Ahora, yo creo que es evidente lo que ha pasado. Ha pasado que nuestros países, por un lado, en algún momento hicieron una serie de reformas que fueron necesarias para establecer procesos económicos más sustentables en el tiempo, ¿no es verdad? Muchos de los países miraron cuáles eran sus estrategias de desarrollo y empezaron a trabajar sobre ellas.
Pero además, y yo creo que esa también es clave, muchos de nuestros países, por ejemplo, el caso de Chile, vivimos la crisis de los 80. O sea, nosotros generamos todas las reformas internas del sistema financiero chileno para no tener, digamos, aprendimos de las lecciones de los errores y por tanto cuando llega la gran crisis del año 2008-2009 estábamos en mejores condiciones de responder. Yo creo que la mayoría de los países de la región ya les había pasado lo mismo porque estuvimos afectados por la crisis asiática. Entonces, por un lado ya teníamos ciertas reformas donde el Estado regulaba bien y por lo tanto se evitaba que se tomaran malas decisiones y abusos. Y por otro lado, creo que lo otro clave de la América Latina es que no solo se enfrentó con medidas económicas la crisis, sino en la mayoría de nuestros países, y el Ecuador también es un ejemplo de ello, se han desarrollado programas sociales que impidieron que, sumado a la crisis financiera y económica, se generara un colapso social. Y por tanto se generaron políticas que además permitieron que se generara demanda y por tanto que la economía pudiera seguir existiendo, más políticas para generar empleo, etcétera. Y yo creo que todo eso ha hecho que la América Latina primero tuvo un impacto obviamente en la crisis, pero menor que otras regiones del mundo y por otro lado pudo salir más rápidamente de la crisis. Y además que nosotros hicimos algo que justamente creo que es lo que está en discusión en Europa hoy día, y es que siempre entendimos, en el caso de Chile, que si bien que no era un problema solamente de ajustes, que uno tenía que garantizar que hubiera demanda y que uno tenía que garantizar que además, como dijimos en alguna oportunidad, los pobres no pagaran la farra de quienes se habían dado una farra en otros países. Y yo creo que eso es parte de la magia. Los sistemas de protección social permitieron apoyar muy fuertemente también la economía de nuestros países y que pese a que todavía enfrentamos una situación difícil, ¿no? Y todavía podemos tener impacto y coletazos de lo que ha sido la crisis europea, sin duda estamos en mejores condiciones para salir adelante. Además, como usted ha dicho, sí hay una notable diferencia en este momento. Por ejemplo, España actualmente está a punto de recibir un crédito de 100.000 millones de euros para salvar a la banca, pero hay muchos sectores que están olvidados, que están relegados y que no están recibiendo esos beneficios. En Ecuador se ha hecho una inversión muy fuerte del Estado, es decir, que se ha recuperado el rol del Estado y está trabajando en diferentes áreas como salud, educación, vivienda, infraestructura, vialidad, etcétera, y los resultados son evidentes. Yo siempre sostuve que necesitamos tener un buen y mejor Estado, porque el mercado juega su rol y el mercado no le corresponde ser un área donde se vean los intereses de los pobres y los ricos. Es el Estado el que tiene que garantizar que haya justicia social, es el Estado el que tiene que garantizar que haya inclusión, que haya solidaridad, lo que ustedes le llaman el buen vivir, ¿no? Para todos los hijos de la tierra. Y eso tiene que hacerlo el Estado, porque no es rol del mercado. En algunas economías han creído que el mercado resuelve ese tipo de situaciones. ¿En algún momento se quiso privatizar al Estado? Sin duda hay experiencias, pero hoy día yo diría que nadie está planteando, pensando yo en las instituciones internacionales históricas, que en algún momento fijaron parámetros de políticas a todos los países, ya todo el mundo entiende que el Estado tiene que jugar un rol muy importante. Ya todo el mundo entiende, por ejemplo, frente a la crisis económica actual, que las políticas de ajuste son importantes en el sentido de que no puede continuarse con una curva acelerada de deuda fiscal. Sin embargo, también se entiende que esto no puede ser a costa de la gente y por tanto tiene que continuarse con políticas que resuelvan los problemas sociales de las personas. Hace poco hubo la presentación del examen periódico universal justamente en Naciones Unidas en Ginebra y Ecuador presentó lo que está haciendo en cuanto a género. En la representatividad política, la equidad de género, aquí hay un candidato hombre-mujer, y eso ya es una realidad, es un gran avance. Las mujeres han logrado importantes triunfos acá en el Ecuador. ¿Qué conoce usted de lo que se está haciendo en el país en cuanto a género? Yo diría que en las tareas que nosotros tenemos como no mujeres tenemos 4 grandes prioridades. Participación política, que es justamente la brecha mayor en el mundo. En el mundo las mujeres están poco representadas. Somos al menos la mitad de la humanidad, se estima 3,5 billones de personas, ¿no es verdad?, de los 7 billones de personas. Y sin embargo, cuando uno va a ver jefes de Estado y jefes de gobierno, solamente 18, es decir, menos del 10%, porque hay 194 países en Naciones Unidas. Cuando uno va a ver las parlamentarias en el mundo, 1 de cada 5, o sea, 19%. Ahora, por lo tanto, para nosotros es un área principal. Y mirando lo que el Ecuador ha hecho, efectivamente ustedes desde la Constitución, ¿no es verdad?, han establecido la igualdad de género.
Y eso unido con medidas excepcionales, transitorias, como leyes de cuota, en el caso de usted, una ley de paridad y alternancia, ¿no es verdad?, que ha permitido contar con alrededor de un 33%, si no me equivoco, de mujeres en el Parlamento. Ustedes son uno de los 5 países en la región que ha cumplido la meta de Beijing, que era que para que los temas de mujeres sean adecuadamente reflejados en las políticas, en las leyes, requiere al menos 30%. Y ustedes lo tienen gracias a esas medidas que tomaron. Ahora, obviamente, siempre habrá que seguir mirando si los partidos están cumpliendo, tiene que hacerse cumplir aquello, ¿no es verdad? Pero ustedes ya también han dado muestras de que han, no sé, tomado medidas en el Consejo Electoral sobre partidos que no cumplieron con la ley en la presentación de candidatura. Creo que es importante. ¿Por qué? Hay siempre una discusión que es falsa, a mi juicio. Y es que la gente tiene que ganar por mérito. Es verdad que la gente tiene que ganar por mérito. Nadie dice que las mujeres en esas listas no son personas meritorias, talentosas y capaces. Pero las mujeres tienen tantos obstáculos habitualmente, porque tienen que hacerse cargo de la familia, claro, porque a veces en la mentalidad de los partidos no están incluir mujeres, que medidas como la que el Ecuador ha tomado permiten realmente acceder a las mujeres a los lugares donde están tomando decisiones. En el caso del Ecuador, de lo que estamos hablando, en el Parlamento. Hoy día en Europa se discute, por ejemplo, cómo asegurar que haya más mujeres en los puestos de dirección, en las empresas y en los directorios de empresas. Y países como Noruega, y ahora lo tiene el ejemplo Francia, España y otros, han incorporado una ley que dice que el 40% de los directorios de una empresa tienen que ser mujeres. Hay medidas para asegurar que las mujeres estén en las altas compañías en cargos altos. Yo estoy convencida de que hombres y mujeres brindan y traen una complementariedad de perspectivas que es muy interesante y que así todas las instituciones ganan, las instituciones de gobierno, el Parlamento, los gobiernos locales, las empresas, en fin, todas las áreas donde efectivamente se necesita que hombres y mujeres estén bien representados. Acá también existe el gabinete ministerial, en donde casi la mitad son mujeres. En cuanto a los ministros y ministras del presidente Correa, hay una altísima presentación y representatividad de mujeres. Sí, es como el 37% me parece, y he tenido la oportunidad de estar en reunión con ministras y algunos ministros, tanto ministras de la coordinación como ministros sectoriales. He visto mujeres muy entusiasmadas, muy capacitadas, trabajando con mucho entusiasmo en el gobierno y estoy segura que son una gran contribución. Yo cuando llegué hice un gobierno paritario, 50 y 50, gabinete y también a lo largo, y la verdad que para mí fue extraordinario aporte el que las mujeres brindaron, también como el de los hombres. ¿Qué otros elementos de desafío tiene usted en la ONU representando a las mujeres? Bueno, el otro gran elemento yo diría sería el cómo aseguramos que las mujeres puedan tener acceso a ingresos, ¿no? Lo que nosotros llamamos empoderamiento económico, pero va desde la mujer trabajadora, la mujer productora en el área rural, la mujer a lo largo de toda la cadena en el mercado, como también la mujer al interior de las empresas. Y esa es un área que entiendo aquí también se está enfrentando con algunos planes de economía solidaria y popular, en lo referido a las mujeres trabajadoras y mujeres pequeño empresarias. Y por cierto que nosotros como mujeres estamos muy disponibles a seguir trabajando y por ejemplo, a trabajar con el sector privado para también aplicar, a ver si ellos aplican lo que nosotros tenemos que se llaman los principios de empoderamiento de las mujeres al interior de las empresas. Un tercer tema que ha sido recurrente en las conversaciones que hemos tenido en el día de ayer es la violencia contra la mujer. El Ecuador y México son los únicos países de la región que cuentan con una encuesta de violencia contra la mujer que les permite conocer lo que está pasando, tener una línea base que les va a permitir, cuando sigan implementando los planes de violencia, saber si están resultando en las medidas que hay que tomar. Y de acuerdo a lo que me parece que leí, el 60,6% de las mujeres reconocía que en alguna vez en su vida había sido víctima de algún tipo de violencia física, mental, sexual o patrimonial. O sea, 6 de cada 10. Esto aparentemente sería una cierta mejora de anteriores mediciones que decía que 8 de cada 10. Pero sin duda, este es un área en que el gobierno también ha tomado medidas muy pertinentes con trabajo con el Poder Judicial y con las policías, con la creación de comisarías específicas para mujeres y niños, juzgados específicos para mujeres y niños, más un plan contra la violencia. Y también en el municipio de Quito, que el día de ayer yo he recibido el tremendo honor de ser ciudadana honorífica,
ONU Mujeres ha estado trabajando con el municipio de Quito en dos cosas. Una de las 5 ciudades del plan Ciudades Seguras que tenemos es Quito, y voy a tener ocasión de ir a visitar en terreno lo que se está haciendo, donde hay planes justamente para tratar de prevenir la violencia, proteger a las personas víctimas de violencia y ofrecerles los servicios necesarios. Y segundo, identificar en la ciudad, en los barrios, cuáles son aquellos elementos que permitan garantizar una vida más segura y más tranquila. Finalmente, doctora, ¿se va usted satisfecha de lo que ha visto en el Ecuador, de los grandes avances que tiene nuestro país en cuanto a género? Sin duda, yo creo que hay grandes avances, que los he podido ver. Creo que hay conciencia, claridad, avance, pero como también conversábamos con las ministras y con el propio presidente, una vez que uno ve los avances, también ve lo que falta por hacer. Y claro está, si no faltara por hacer en ninguna parte del mundo, ONU Mujeres no se justificaría, y la verdad es que los temas de mujer son temas que todavía tenemos mucho que recorrer. Pero lo importante es haber partido, estar yendo en el camino correcto, como me parece lo está haciendo el Ecuador, donde todos los poderes del Estado están comprometidos. Tuvimos ocasión también de estar en una reunión con todos los poderes del Estado que me contaron lo que están haciendo a este respecto. Y creo que cuando hay convicción y compromiso, creo que es algo que a uno le da tremenda esperanza de que las cosas van por el buen camino y que van a lograr entonces hacer realidad lo que han establecido ustedes en la Constitución. ¿Hasta cuándo usted en el cargo? Bueno, el cargo dura 4 años y de ahí uno puede eventualmente ser reelecta por otros 4. ¿Y qué va a pasar más adelante? No, llegará un momentito que hay que jubilarse, pues, ¿no? Sí, hay que dejar espacio a otros. Yo soy de las personas que creo que siempre se necesitan jóvenes y nuevas figuras que aparezcan. Doctora, muy gentil por atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, además representante de la ONU Mujeres ante todo el mundo. Hemos conversado sobre los avances que tiene nuestro país en materia de género y, por supuesto, la experiencia de América Latina y de Europa. Hacemos una pausa aquí en El Ciudadano TV y regresamos con más información. Ya lo vieron, amigos y amigas, hemos abordado importantes temas en esta edición y de esta forma llegamos a la parte final. También les recordamos que estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Usted ya mira la dirección en sus pantallas. También les recordamos que en ese mismo portal usted podrá encontrar las entrevistas realizadas en nuestro segmento Diálogo Abierto, estrenado esta semana. Gracias por su sintonía, un abrazo.